metemos de lleno en la clave genética 24, un viaje que nos va a llevar desde la trampa más invisible de la mente hasta una libertad que apenas podemos imaginar. Vamos a explorar una idea de la adicción que, ya os aviso, va mucho más allá de lo que solemos pensar. Y para empezar, vamos directos al grano con una pregunta potente. ¿Y si la adicción más grande, la más profunda que existe, no tuviera nada que ver con algo externo? ¿Y si fuera algo que ocurre dentro de nuestra cabeza, a cada instante, sin que nos demos ni cuenta? Aquí es donde entra en juego la sombra de la clave genética 24. Y no estamos hablando de una adicción que se pueda ver o medir fácilmente. Es algo mucho más íntimo, una especie de telaraña mental que tejemos con nuestros propios pensamientos. Entonces, ¿qué es exactamente esta adicción? Pues es esa compulsión, casi un acto reflejo, de llenar cualquier atisbo de silencio interior con ruido mental. Es en el fondo la adicción a nuestro propio pensamiento, para no sentir el vacío, una defensa constante contra la quietud. A ver, imaginemos esto con una metáfora que es genial. Nuestra mente tiene un potencial ilimitado, es como un piano infinito con infinitas teclas y melodías posibles. ¿Y qué hacemos? Pues nos pasamos la vida tocando la misma cancioncilla heredada, los mismos patrones de pensamiento que nos vienen de la familia, de la cultura. Rara vez nos atrevemos a improvisar, a crear algo nuevo de verdad. Y así es como funciona este bucle. Es un mecanismo muy simple, pero tremendamente efectivo. Surge un momento de pausa, de silencio, y esa quietud nos incomoda profundamente. De forma casi instantánea, la mente se lanza a llenar ese hueco con lo de siempre, las mismas preocupaciones, las mismas ideas, los mismos bucles, y así nos mantiene dando vueltas en el mismo sitio. Ahora bien, esta reacción al vacío no es igual para todos. De hecho, tiene dos caras muy marcadas, dos formas principales de manifestarse que nacen del mismo miedo a ese silencio interior. Por un lado, está la naturaleza represiva. Es la que se congela, una parálisis mental y física que a menudo se siente como depresión. Es como si el sistema dijera, no puedo con este vacío, así que me apago. Por otro lado, totalmente opuesto, está la naturaleza reactiva, pura agitación, pura ansiedad. Es esa necesidad de estar siempre haciendo algo, de moverse, de distraerse con cualquier cosa para no tener que enfrentarse a ese silencio. Pero bueno, ¿cómo salimos de esta trampa? Lo más fascinante es que la respuesta no está en pensar más o mejor, sino en todo lo contrario. La salida es la evolución de esta sombra hacia su don, el don de la invención. Y este don nace precisamente en ese espacio que tanto nos asusta, el hueco entre un pensamiento y otro. Todo empieza en un instante casi imperceptible. Por un momento, solo un momento, el ruido incesante de la mente se calma. Y en esa calma se abre una brecha, un pequeño claro en el bosque de los pensamientos. Ese es el momento crucial. Y es justo ahí, en ese silencio fértil, donde ocurre la magia. La invención, la creatividad, la verdadera originalidad no surge del esfuerzo mental, sino de la pausa. Y esto le da una vuelta de tuerca a lo que entendemos por genialidad, ¿eh? No se trata de ser más listo o de tener un proceso mental superior. El genio es la capacidad de permitir que la conciencia dé saltos cuánticos, que conecte puntos de una forma completamente nueva, algo que solo puede ocurrir cuando la mente lógica se echa a un lado por un segundo. La diferencia visualmente es muy clara. La adicción es un círculo, una rotonda de la que no salimos, siempre volviendo al mismo punto de partida. En cambio, la invención es una espiral ascendente. Cada nueva idea, cada salto, construye sobre la anterior, expandiendo nuestra conciencia y nuestra creatividad cada vez más. Y si seguimos subiendo por esa espiral, llegamos al potencial más elevado, a la frecuencia más alta de esta clave genética, el SIDI del silencio. Pero ojo, que la palabra silencio aquí nos puede llevar a engaño, no es lo que parece. A ver, el silencio en este nivel SIDI no es algo que se busca o se practica, es un estado del ser, es la disolución total del motor del pensamiento, de esa voz que creemos que somos. La mente, tal y como la conocemos, simplemente deja de ser el centro de mando. Y esto implica un cambio de centro de gravedad, por así decirlo, a nivel energético. La percepción se desplaza, deja de estar anclada en la cabeza, en el procesador racional, y se asienta en el plexo solar, que es un lugar de consciencia pura, de sentir. Se deja de pensar sobre la vida para simplemente experimentarla directamente. Y con esto, llegamos al núcleo de todo el asunto, a la adicción raíz, a la madre de todas las adicciones, que no es otra que la creencia fundamental de que somos un yo separado del resto. Esa es la gran ilusión que la mente construye y que el silencio viene a disolver por completo. Y esto es alucinante, porque lleva la idea hasta sus últimas consecuencias.
Fijaos, desde esta perspectiva, hasta conceptos espirituales muy arraigados como la reencarnación, son en realidad historias que la mente se cuenta para consolar al ego, para que no tenga tanto miedo a desaparecer. Son adicciones mentales muy sofisticadas. El verdadero silencio del que hablamos trasciende todas esas historias, porque disuelve al narrador, a ese yo separado, y lo que queda es simplemente la unidad de la conciencia. Y así cerramos con esta reflexión final. En un mundo que nos empuja constantemente a pensar más rápido, a procesar más, a hacer más, ¿y si la clave de nuestro mayor potencial, de nuestro genio interior, no estuviera en añadir nada, sino en quitar? Entender el valor de parar y simplemente atreverse a estar en silencio. Imaginemos por un momento descubrir que la peor adicción que azota a la humanidad no tiene absolutamente nada que ver con el azúcar, ni con las compras compulsivas, ni siquiera con sustancias químicas. Imaginemos que el verdadero problema radica en que nuestro cerebro está biológicamente aterrorizado por el silencio. Totalmente. Y que la adicción más destructiva es, de hecho, a nuestros propios pensamientos, o sea, a las ideas que circulan por nuestra mente en este preciso instante. Exacto. Hoy exploramos un material profundamente perturbador y a la vez fascinante. Así que damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que el texto que tenemos sobre la mesa desafía por completo el panorama diagnóstico tradicional. Cuando la medicina aborda la adicción, suele buscar, no sé, un origen neurológico claro o un trauma aislado. Claro, una deficiencia química o algo por el estilo. Se denomina la clave genética 24 y proponen que la adicción es una condición universal, una trampa muy sutil incrustada en nuestro código humano. Y nuestra misión hoy es explorar precisamente eso, cómo el material base deforma nuestra idea de la adicción mental repetitiva y propone un camino muy específico hacia el silencio interior. Vale, vamos a desgranar esto. Venga, vamos allá. Porque el texto establece unas bases casi cartográficas para entender este fenómeno, mezclando biología y esoterismo. Y según el esquema de las fuentes, es imprescindible enumerar los atributos técnicos de esta clave antes de sumergirnos en su psicología. ¿Cuáles son exactamente estas coordenadas de la clave genética 24? Bueno, el mapa que trazan las fuentes es exhaustivo. A nivel astrológico, esta clave se activa cuando el Sol transita entre los 7 y los 13 grados de Tauro. O sea, a finales de abril más o menos. Exacto. Abarca aproximadamente desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo en nuestro calendario. Es la época del año que el texto asocia con la fijación de la forma material. Pero fíjate, su correspondencia física es aún más reveladora. Cuéntanos. A nivel genético y fisiológico, la clave 24 activa un aminoácido esencial llamado leucina y está intrínsecamente ligada a la fisiología del neocórtex. El neocórtex, o sea, la capa más externa y evolutivamente reciente del cerebro, el llamado sombrero pensante de la humanidad, donde reside el razonamiento complejo, el lenguaje y el pensamiento abstracto. Resulta muy curioso que el texto sitúe el problema de la adicción precisamente allí, en la joya de la corona de la evolución humana. Es que el mecanismo detrás de esto es clave. A ver, la leucina es un aminoácido fundamental para la síntesis de proteínas y la reparación muscular, pero en el contexto esotérico que plantean las fuentes, opera como un anclaje químico en el cerebro. La estructura del neocórtex procesa la realidad mediante el reconocimiento de patrones. Vale, busca lógicas y secuencias. Justo. Y cuando este sistema busca procesar el misterio de la vida y no encuentra respuestas lógicas, la química cerebral entra en un bucle cerrado, utilizando vías neuronales repetitivas que se refuerzan a sí mismas. O sea, se atasca. Y a esto se suman las conexiones esotéricas que detallan los documentos, ¿verdad? Porque el texto ubica esta clave en el llamado centro Ajna, el motor de la conceptualización mental, y señala que junto con la clave genética 61 forma el canal de contemplación. Así es. Y además pertenece a una agrupación genética que el texto denomina el anillo codón de la vida y la muerte. Es una familia química que incluye las claves 3, 42, 27, 20 y 23. Este anillo codón gobierna los grandes procesos transicionales del ser humano. Madre mía, suena intenso. Lo es, sin duda. Todo lo que muta, lo que nace, lo que envejece y lo que perece se procesa a través de este grupo de codones. Su socio de programación o energía complementaria es la clave 44. Y toda esta compleja arquitectura genética y astrológica converge en una tesis fundamental expresada por el autor, Richard Rudd. Una cita que define toda la obra. Silencio, la última adicción.
Al analizar las fuentes, parece evidente que este entramado biológico y astrológico actúa como el hardware de un ordenador sobre el cual se ejecuta un programa defectuoso, y este código corrupto es lo que el material denomina la sombra 24, la adicción. Exactamente. Y para entender cómo llegamos a este error de sistema, los textos remiten al modelo Corpus Christi, que estructura el sufrimiento humano en capas muy concretas. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología evolutiva, este modelo ofrece una explicación fascinante. ¿En qué sentido? En que propone que la adicción no nace de un fallo moral o de una debilidad de carácter, sino de una herida primordial de separación, una fractura que la consciencia experimentó al encarnar en la materia y que quedó grabada en el ADN. El modelo describe la anatomía de este sufrimiento, empezando por la base, la capa física. La capa que rige la supervivencia absoluta. La respiración, el alimento, la integridad física. Es el nivel más rudimentario de nuestras necesidades. Claro. Y sobre esa base física se erige la capa astral o emocional. El texto afirma que de esta capa emanan todos los deseos humanos. Y la perspectiva que ofrecen las fuentes es radical. Porque argumentan que cualquier deseo es una ilusión. Eso es. Argumentan que desde anhelar un coche nuevo hasta buscar reconocimiento o amor romántico, todo es un intento fallido y ciego de la biología por retornar a aquel estado de unidad primordial. El cuerpo astral detecta la herida de separación en el ADN y genera deseo de forma compulsiva, intentando rellenar ese vacío. Es una máquina de crear espejismos. La humanidad entera organiza sus sociedades, sus economías y sus culturas alrededor de la satisfacción de estos deseos astrales, creyendo que el próximo logro o la próxima compra finalmente cerrará la herida, pero por supuesto no funciona. Y ahí es donde entra en juego la tercera capa, la mental. Efectivamente, la mente racional observa el constante torbellino emocional de la capa astral, ve el dolor, la insatisfacción y el vacío, y asume que su tarea es resolver el problema. ¿Y cuál es su estrategia? Huir del presente. Proyectando hacia el futuro. Justo. La mente proyecta su enfoque hacia el futuro, planeando, preocupándose, creando laberintos de pensamiento continuo. Esta hiperactividad mental es, según el texto, la verdadera naturaleza de la adicción. El ser humano se vuelve adicto al acto de pensar para no tener que enfrentarse al abrumador dolor del vacío emocional que habita en el silencio. Para visualizar este bucle mental infinito, quiero alejarme de la terminología médica y proponer una imagen. Es como si la mente fuera un piano inmenso capaz de crear infinitas melodías. Sin embargo, la sombra de la adicción hace que nos volvamos adictos a tocar solo 3 teclas repetitivamente. Tocamos el mismo acorde una y otra vez. Esa metáfora ilustra perfectamente lo que ocurre a nivel neuronal. Los surcos profundos son las vías sinápticas sobreutilizadas. El cerebro optimiza lo que se repite, convirtiendo un pensamiento obsesivo en una autopista neurológica de peaje gratuito. Pero, a ver, aquí es necesario plantear una objeción seria frente a lo que proponen las fuentes. Vivimos en un mundo que exige hiperanálisis constante. La evolución biológica desarrolló el neocórtex precisamente para anticipar peligros, para crear modelos predictivos del futuro. La sociedad moderna premia a quienes pueden pensar más rápido. Entonces, si el cerebro está diseñado como una máquina de resolver problemas, ¿por qué el texto es tan categórico al afirmar que pensar nos mantiene estancados? A ver, el texto no penaliza la capacidad cognitiva ni la inteligencia analítica en sí mismas. El peligro que señalan las fuentes reside en la identificación total y compulsiva con la corriente de pensamiento, impulsada exclusivamente por el terror al vacío. Claro, no usas la herramienta te domina. Eso es. Cuando el análisis del futuro no surge de una necesidad práctica real, sino del miedo a experimentar el silencio interior en el presente, la cognición deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. Y este terror visceral al vacío se manifiesta a través de 2 mecanismos de defensa disfuncionales. El texto los clasifica como las 2 naturalezas de la sombra. Las 2 formas en las que aporreamos esas 3 teclas del piano. Exacto. La primera manifestación es la naturaleza represiva, denominada congelada. Cuando la consciencia roza accidentalmente la brecha del vacío, ese momento de silencio absoluto, el terror es tan inmenso que el sistema psíquico entero se paraliza. ¿Y cómo se ve eso desde fuera? Pues la energía vital se desploma drásticamente.
Quienes experimentan esta polaridad manifiestan estados de depresión severa, letargo profundo y una percepción vital extremadamente rígida y cautelosa. El miedo a lo nuevo, a lo que pueda surgir de ese silencio, provoca que prefieran la miseria conocida de su pensamiento repetitivo antes que la incertidumbre de la expansión. ¡Wow! Una parálisis por terror puro. ¿Y cómo opera la segunda naturaleza defensiva? Se trata de la naturaleza reactiva, calificada como ansiosa. Ante la misma amenaza del vacío, la reacción es diametralmente opuesta, o sea, se produce una aceleración frenética. El individuo no soporta el flujo químico natural que ocurre en la quietud de su interior, por lo que necesita taparlo desesperadamente con estímulos externos continuos. El ruido exterior como escudo. Totalmente. Este es el motor detrás de la adicción compulsiva al trabajo, la necesidad de hablar sin pausa, el consumo incesante de información o la incapacidad física de permanecer sentado sin una distracción tecnológica. Huyen del silencio. Resulta evidente que ambas naturalezas operan como mecanismos de evasión. Ninguna de las dos permite salir del bucle. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque el material no se limita a realizar un diagnóstico. Expone la mecánica precisa para romper el ciclo evolutivo a través del DOM24, la invención. Y el detonante de esta mutación cognitiva es un concepto contraintuitivo, la brecha. Las fuentes explican que la mente no es un flujo continuo e ininterrumpido, aunque a veces lo parezca. Existen pausas naturales, lapsos minúsculos entre la desaparición de un pensamiento y el nacimiento del siguiente. A esa pausa el texto la llama la brecha. Que para la sombra representa el caos. Claro. Pero el don de la invención requiere la capacidad de relajarse deliberadamente dentro de ese espacio. Al dejar de luchar contra la incertidumbre de la brecha, se abren las puertas a lo que el material denomina saltos cuánticos en la conciencia. El concepto de salto cuántico suena a misticismo elevado, pero el texto fundamenta esta idea en la neurobiología, introduciendo la dinámica entre la materia gris y la materia blanca del cerebro. Es un mecanismo fisiológico fascinante. La materia blanca del cerebro está especializada en la transmisión de señales, en comunicar diferentes áreas a gran velocidad. En estados de adicción mental, esta materia blanca trabaja sin descanso, cruzando datos compulsivamente. Echando humo, vamos. Literalmente. Sin embargo, el texto sostiene que el don de la invención opera enraizado en la materia gris, que es el tejido encargado del procesamiento profundo de la información. Al relajarse en la brecha, la actividad frenética de la materia blanca se aquieta, permitiendo que la materia gris simplifique y reestructure los circuitos neuronales. Si entiendo correctamente, el texto ilustra esto con un ejemplo brillante sobre el tenis. Sí, el ejemplo del deporte es muy visual. Un buen jugador de tenis sigue patrones lógicos que el oponente puede predecir analizando la trayectoria. Pero un jugador verdaderamente excepcional, operando desde el DOM24, da un salto cuántico y ejecuta un tiro completamente inesperado. Es la originalidad pura naciendo de lo desconocido. La genialidad no viene de pensar más rápido, sino de acceder a una simplificación repentina de los caminos neuronales. Esa es la clave. El texto insiste en la paradoja de que usar menos el cerebro en realidad potencia la eficiencia cognitiva. La invención pura no nace del esfuerzo intelectual prolongado. No se puede forzar mediante la concentración. Emerge espontáneamente de lo desconocido, como chispas que saltan directamente desde el silencio de la brecha. Y las fuentes afirman que el entorno propicio para que ocurra esta mutación es la contemplación, ¿verdad? Así es, se requiere soltar la necesidad imperiosa de encontrar respuestas lógicas a misterios indescifrables como la muerte o el cambio. El texto advierte que buscar la verdad empujando con el intelecto solo genera más ruido. La invención surge cuando simplemente se permite que la verdad se revele por sí misma dentro de ese espacio vacío, rindiéndose a la contemplación. Vale. Pero si el DAO nos permite encontrar creatividad en los espacios vacíos, ¿qué pasa cuando la conciencia se instala permanentemente en ese espacio? Aquí es donde el texto da paso a la evolución final de esta clave, el CD24, el silencio. Y al explorar esta cima evolutiva, el material deja claro que no se refiere a la mera ausencia de sonido. No, para nada. Lo fascinante aquí es que las fuentes documentan una mutación fisiológica real. El centro de control, el punto desde el cual se experimenta la consciencia, desciende físicamente desde el área de la cabeza hacia la región del plexo solar en el cuerpo.
Se muda el vientre, por así decirlo. Exacto. Al completarse este descenso, el motor de la mente conceptual se detiene por completo. En este estado de silencio absoluto, la dicotomía entre el sujeto y el objeto se colapsa. El texto utiliza una frase muy contundente. La vida te piensa, tú ya no piensas. ¡Qué fuerte! Es una afirmación que disuelve cualquier concepto de identidad individual. Pero al profundizar en este nivel, es imprescindible detenerse en un tema altamente provocador del texto. El material aborda de frente uno de los pilares espirituales más antiguos, la reencarnación y el karma. Uy, sí, y lo hace con una visión que desmonta por completo la narrativa tradicional. Claro, porque durante siglos la noción del karma ha proporcionado un consuelo inmenso a la humanidad frente a la muerte. Ofrece la promesa de que el yo individual sobrevive a la disolución física para continuar su aprendizaje. Sin embargo, el texto clasifica la creencia en la reencarnación como una adicción cósmica a la forma. Describe estas historias como parte de la ilusión. Entonces, ¿qué significa todo esto? El material argumenta objetivamente que el miedo más profundo de la mente humana es su propia radicación. Al comprender que el cuerpo físico es perecedero, el intelecto construye estructuras esotéricas complejas para garantizarse su inmortalidad. Según el texto, las historias de reencarnación son velos narrativos que la mente usa para darle sentido y continuidad a la vida. Es decir, la mente inventa un laberinto sin fin en el futuro cósmico para no tener que aceptar su desaparición. Pero si el alma individual no viaja de un cuerpo a otro, ¿cómo explican los textos los recuerdos de existencias pasadas que tienen algunas personas? La respuesta que ofrece el material es genética. Las fuentes explican que cualquier memoria que parezca pertenecer a una vida anterior es información accedida a través de líneas fractales. Esta memoria ancestral está almacenada físicamente en el ADN, en el linaje sanguíneo de la humanidad. Una base de datos biológica universal. Exactamente. Cuando una consciencia experimenta destellos del pasado, no está recordando un evento de su yo exclusivo de hace 500 años. Está sintonizando a través del silencio con la inmensa biblioteca genética colectiva. Desde el nivel psíquico, el yo personal no sobrevive. Lo único verdaderamente eterno es la consciencia pura, ese silencio primordial transmitido a través de la sangre. Desde esta perspectiva, liberarse significa romper la ilusión de la separación y aceptar jubilosamente la disolución del ego individual. Salir de la rueda de deseos trae verdadera paz y el fin del sufrimiento. Es un planteamiento que arrasa con las expectativas de la mente. Completamente. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo vivimos el día a día, porque quienes escuchan esta información no viven retirados en una cueva, sino que lidian diariamente con estrés laboral y responsabilidades. Por eso es fundamental extraer estrategias prácticas de las fuentes para quienes desean aplicar este conocimiento hoy mismo. El primer consejo es la observación sin juicio. El objetivo no es detener la mente por la fuerza ni castigarse cuando surgen patrones, ya que eso genera más ruido. El paso vital es simplemente notar la presencia de la repetición mental. Esta consciencia pasiva interrumpe el ciclo adictivo, separando la mente del cuerpo astral. La atención plena corta el combustible. Y el segundo consejo. Sostener la incomodidad. Al esperar en la cola del súper o ante un fin de semana sin planes, suele emerger ansiedad. Es la naturaleza reactiva huyendo del vacío. La recomendación es no huir hacia el móvil o el trabajo. Sostener ese silencio incómodo es la puerta hacia algo nuevo. Permite que la materia gris inicie la simplificación neuronal. Y el tercer pilar se apoya en gestionar el entorno. Reducir el estímulo externo. Al limitar conscientemente la sobreexposición a estímulos y al ruido ambiental, el cuerpo astral encuentra espacio para vaciarse, disuelve los deseos temporales y conecta con la necesidad real de unidad. Bueno, recapitulando brevemente, por la genialidad de abrazar la brecha a través de la invención hasta llegar a la disolución final del yo en el silencio eterno. Es una hoja de ruta brutal que transforma nuestro mayor terror en nuestro mayor aliado evolutivo. Para concluir este recorrido, resulta oportuno dejar una semilla de contemplación que construye sobre este material. Si los textos están en lo cierto, y toda nuestra estructura del ego y los recuerdos kármicos no son más que ilusiones temporales que no sobreviven a la muerte física, y lo único eterno es el silencio abismal de la conciencia pura, entonces, la próxima vez que aparezca un pensamiento obsesivo generando ansiedad sobre el pasado o el futuro, cabe hacer una pausa en esa brecha para explorar algo.
Cabe preguntarse quién es el que realmente está escuchando ese pensamiento en la oscuridad de la mente. ¿Es simplemente un organismo biológico asustado, intentando esquivar su propio vacío existencial? ¿O es el silencio eterno intentando por fin despertar? Agradecemos profundamente el tiempo dedicado a transitar este territorio. Hasta la próxima inmersión profunda. Un verdadero placer. Hasta pronto.